El día de hoy quiero iniciar solamente, pues primero invitándolos, ¿verdad?, a que ustedes compartan el mensaje por las redes sociales, ¿verdad? Nada nos cuesta, pues, seleccionar ahí, ¿verdad?, la opción para compartir, ¿verdad?, para que otros puedan escuchar también la palabra del Señor. Hay muchísima gente, ¿verdad?, que está en casa, ¿verdad? Y hay también, gracias a Dios, muchas iglesias que están, pues, también compartiendo palabra del Señor a través de las redes sociales. Así que comparta usted, ¿verdad?, con todos sus contactos, ¿verdad?, esta mañana, ¿verdad?, que estamos aquí compartiendo de el Señor, ¿verdad? Así que, mire, quiero hablar en este momento, ¿verdad?, y decirle, ¿verdad?, que sin duda alguna quiero transportarlo a usted, ¿verdad?, al mundo de los deportes, ¿verdad?, al mundo de los deportes. Sin duda alguna, uno de los beisbolistas más populares en los últimos tiempos de las grandes ligas del béisbol, es el segunda base de los Astros, un pequeño, ¿verdad?, pequeño pero talentoso, venezolano de nombre, curiosamente, irónicamente, Altuve, ¿verdad? Es su apellido. Él se llama José Altuve, se llama así, ¿verdad? Entonces, es curioso eso porque se apellida Altuve, pero es muy bajú, ¿verdad? Es parrito, ¿verdad? A comparación, ¿verdad?, del resto de sus compañeros beisbolistas profesionales. Beisbolista actualmente es el más bajito de toda la liga, ¿verdad? De Major League Baseball, ¿verdad? En los Estados Unidos es de todos el más bajito. Ahora, para que usted se dé cuenta y dirá usted, no, pues muy grandote te cree usted, pastor. Es cierto, ¿verdad? Yo la verdad, según mi licencia, según mi licencia, yo mido 5'4", entonces no soy muy grande, ¿verdad? Soy una persona, pues chaparrita, ¿verdad? Pero para ser beisbolista, no, pues nunca, ¿verdad? Pero para que si usted se dé una idea, muchacho de nombre José Altuve, solamente me lleva, ¿verdad? Dos pulgadas más, entonces estamos más o menos del tamaño, ¿verdad? Entonces, José Altuve, ¿verdad? Lo más impresionante de él no es su altura, sino que lo más impresionante es de su capacidad de poder sobresalir entre tantos atletas, ¿verdad?, de alto rendimiento y muchísimo más grandes que él sobresale encima de ellos. Fíjese, déjeme darle un poquito de estadísticas acerca de este pequeño beisbolista. Tiene 1,600 hits, 133 jonrones. Muchos les han llamado que es una máquina de jonrones, así le llaman, ¿verdad? 556 carreras impulsadas. Tiene 256 bases robadas. 3 veces ha sido campeón de bateo en la Liga Americana. 2 veces ha sido el líder de las bases robadas y ha estado o ha sido invitado a 6 Juegos de las Estrellas, solamente por nombrarle algunas de sus éxitos cosechados. Aparte de eso, pues fue un jonronazo de José Altuve, quien llevó a los Astros de Houston a la Serie Mundial aquel año, ¿verdad? Entonces, dirá usted, bueno, pero ¿qué tan bueno es este José Altuve? Pues tal vez a mi manera de verlo, yo creo que su salario lo refleja. Ahí, primero Dios, está usted viendo por ahí una imagen para que se dé cuenta usted, ¿verdad? Con las personas, ¿verdad?, con las que compite este hombre, ¿verdad? Y no, es algo increíble, ¿verdad?, mirar la estatura de José Altuve comparado con los demás. En donde él ahí más o menos se anivela es en su salario, porque a él, fíjese, por su talento, por sus jonrones, por sus bases robadas, ¿verdad?, por todo esto, por su liderazgo en su equipo, a José Altuve gana $6 millones al año. $6 millones al año. ¿Se puede imaginar usted tanto dinero en un año? $6 millones. Pues así de talentoso, ¿verdad?, y sobresaliente es José Altuve. De hecho, podemos decir, ¿verdad?, que José Altuve, pues es chiquito pero grandioso, ¿verdad? Es chiquito pero grandioso. ¿Sabe quién más era chiquito pero grandioso? Zaqueo. Zaqueo, el de la Biblia, ¿verdad? Zaqueo, el que vivía en Jericó, ¿verdad? Igual que Altuve, fíjese, era chaparrito y era adinerado, ¿verdad? Chaparrito y adinerado. Entre sus compañeros de profesión, Zaqueo, a pesar de su baja estatura, Zaqueo sobresalía entre los demás, ¿verdad?
como vamos a mirar ahorita en su historia. Así que déjeme decirle que seguimos nosotros visitando las casas que el Señor Jesucristo visitó durante su ministerio. El Señor Jesucristo visitó muchísimas casas y nosotros estamos convencidos de que nosotros, si visitamos esas mismas casas juntamente con Cristo, nosotros podemos aprender muchísimo acerca de esas visitas que el Señor Jesucristo realizó. Así que estamos continuando, ¿verdad?, visitando casas. ¿Verdad? No se asusten, no vamos a ir a la casa de usted, ¿verdad? Estamos visitando casas, ¿verdad?, que Jesucristo visitó en el Nuevo Testamento. Así que fíjese, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos 3 semanas con este nuevo enfoque de enseñanza. Ya visitamos la casa de José y María, o sea, en Nazaret, ahí donde Jesucristo nació. También visitamos ya la casa de Jairo. Dice la Biblia que era un principal de la sinagoga y que su hija había muerto. Entonces Jesús va a su casa y resucita a su hija, ¿verdad? Así que ya visitamos la casa de Jairo y pues el día de hoy toca visitar, ¿verdad?, la casa de Zaqueo, ¿verdad?, el chaparrito de Jericó, ¿verdad? Muchos lo conocemos así, ¿verdad? Decimos, ¿verdad?, Zaqueo era un chaparrito así, decimos, ¿verdad? Entonces, vaya por favor usted, abra su Biblia en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, ahí tendremos la lectura bíblica el día de hoy y ahí meditaremos en la palabra del Señor también. Lucas capítulo 19, ¿verdad? Solamente en 10 versículos, ¿verdad?, es que se encuentra esta pequeña historia de solamente 10 versículos. Sin embargo, la Biblia, ¿verdad?, el escritor Lucas nos da muchísimos detalles de los cuales nosotros podemos sacar mucha información, ¿verdad? Y más que información, podemos sacar mucha enseñanza para nuestras vidas, ¿verdad? Así que Lucas capítulo 19, ¿verdad? Ahora déjeme leer solamente la primera parte, que es el versículo 1. Sígame usted con su vista, por favor. Vea cómo dice ahí la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice así. Ahora déjeme decirle, porque esto lo que hace es como que como asentar para nosotros el trasfondo circunstancial de esta historia. Nos está diciendo quién, nos está diciendo dónde, nos está diciendo cuándo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, porque dice aquí, habiendo entrado Jesús, ahí está Jesús, en Jericó, ahí está el lugar, ¿verdad? Dice, iba pasando por la ciudad. Entonces, fíjese, cuando habla que está pasando por la ciudad, se está refiriendo a la zona más poblada. Por lo general, podemos llamarle el centro, ¿verdad?, de la ciudad, ¿verdad? O downtown, ¿verdad?, pudiésemos decir. Entonces dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando, dice, por la ciudad. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, aquí está Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús en Jericó? ¿Qué está haciendo Jesús en Jericó? ¿Por qué encontramos a Jesús en Jericó en estos momentos? Ahora sí, fíjese, déjeme platicarle que en esta porción, ¿verdad?, de la vida de Jesús que nos narra el evangelista Lucas, Jesús está pasando, dice, por Jericó. O sea, en realidad él no fue a Jericó, sino que él va de pasada, lo que significa que ese no era su destino final. Por lo tanto, ¿a dónde iba Jesús? Déjeme decirle que esto sucede algunos días antes de que Jesús fuese crucificado. Él de hecho va pasando por Jericó porque tenía que pasar por Jericó para poder él llegar a Jerusalén, donde dentro de pocos instantes o algunos capítulos más, Jesucristo pues tendría la cena del Señor, ¿verdad? Instituiría la cena del Señor con sus discípulos ahí en el aposento alto. Después sería arrestado en el jardín del Getsemaní y luego pues llevado a lo que conocemos como la pasión de Cristo o su crucifixión, ¿verdad? Entonces esto sucede en estos últimos días, ¿verdad?, que él tiene la oportunidad, ¿verdad?, de tener un encuentro con este pequeño hombre de nombre Zaqueo. De hecho, si usted va a Lucas capítulo 18 y se regresa poquito y va al versículo 31, ahí nos dice exactamente el trasfondo circunstancial. Dice el versículo 31, tomando Jesús a los 12, o sea, a los que lo seguían, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Entonces ahí nos está diciendo hacia dónde va Jesús. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hombre, acerca del Hijo del Hombre. Dice así. Después en el versículo 32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará, dice así. Por lo tanto, dice, fijan ustedes, Jesucristo hacia ahí va, ¿verdad? Él toma a sus discípulos y va rumbo a Jerusalén para ser crucificado,
¿verdad? Dice que en el versículo 35 del capítulo 18, dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, o sea, esto es afuera de la ciudad de Jericó, dice, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y entonces dice ahí que Jesús lo sanó. Entonces lo que vemos ahí, ¿verdad?, es que Jesús va rumbo a Jerusalén, a las afueras de Jericó. Él sana a un ciego y luego entra a la ciudad, y eso nos coloca, ¿verdad?, en nuestra historia del día de hoy, ¿verdad?, nuestro recuento bíblico del día de hoy. Así que vamos a leerlo, ¿ok? Dice Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Sígame con su vista, por favor, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice así. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, por su nombre le llamó, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo. ¿En dónde? En tu casa, dice. Le dice: Zaqueo, bájate, dice, porque necesito quedarme en tu casa. Voy a ir a visitar a tu casa, dice Jesús. Vea el versículo 6 de Zaqueo. Dice: entonces él descendió a prisa, dice, y le recibió gozoso, dice la escritura. Al ver esto, las personas que miraban la situación, dice, al ver esto, dice, todos murmuraban, comenzaron a cuchichear entre ellos, a chismolear entre ellos, ¿no? Dice, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador, dice así. Entonces Zaqueo, puesto en pie, esto ya es en su casa, dice, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, dice. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora yo le quiero decir algo acerca de esta historia. Esta historia, déjeme decirle que es mucho más que solamente una simple historia tierna acerca de un chaparrito así. Zaqueo es un personaje en realidad muy complejo. Y ¿sabe qué también es Zaqueo? Es un personaje, tal vez de los personajes más irónicos que existen dentro de toda la literatura bíblica. Fíjese, para empezar, vea usted qué ironía, ¿no?, de Zaqueo. Zaqueo ha recibido mucho, pero da muy poco. Es un hombre tacaño. Qué ironía, ¿no? Teniendo tanto, no comparte mucho. Es un hombre pues tacaño, ¿no? Y no solamente retiene aquello que tiene, ¿verdad?, sino que nunca es suficiente para él. Él tiene más que suficiente, sin embargo, nunca está satisfecho. Siempre quiere más, Zaqueo. Qué ironía, ¿no? Zaqueo, fíjese, es rico, pero a vistas de Jesús, él es un hombre pobre y es un hombre perdido. ¿Sabías tú que, irónicamente, el nombre de Zaqueo es un nombre pues griego que significa pues tres palabras diferentes, ¿no? Zaqueo significa puro. Zaqueo significa justo. Qué ironía, no era un hombre tan injusto, pero es lo que significa su nombre, justo. ¿Sabe qué más significa su nombre? Inocente. Inocente significa Zaqueo. Y déjeme decirle que Zaqueo de inocente y de puro y de justo, pues no tenía nada, ¿verdad? Zaqueo, para empezar, de su profesión, él era un hombre publicano. Dice así la escritura, ¿verdad?, que era un publicano. O sea, un publicano era un cobrador de impuestos que trabajaba para el gobierno romano, ¿verdad? Y se dedicaba pues a colectar dinero de las personas, ¿no? Entonces, era un publicano, era un cobrador, podemos decir así, ¿verdad? Un cobrador de impuestos. Ahora, Zaqueo le hacía honor a su nombre porque, como lo dice su nombre, Zaqueo
él saqueaba las casas de sus vecinos y de todos los que vivían en su comunidad, porque él robaba y se aprovechaba de su posición como un funcionario del gobierno para robar. ¿Escuchó usted eso? ¿Verdad? Era un funcionario público que se aprovechaba de su posición para robarle a las personas. Ahora, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dicen por ahí, ¿no? Entonces, así era Zaqueo, ¿verdad? Como usted lo podrá saber, ¿verdad? Pues la gente no lo quería, no era un hombre muy popular, este chaparrito, ¿verdad? Por ratero, por tacaño, bueno, era una persona, ¿verdad?, que tenía un carácter, ¿verdad?, muy complejo y cuestionable como persona, ¿verdad? Ese es Zaqueo, ¿verdad? Ahora, nos dice la escritura, ¿verdad?, en nuestra narración que leímos el día de hoy, que no solamente era cobrador, no solamente era publicano, sino que, déjeme decirle que es el único en toda la Biblia, de todos los publicanos que se mencionan en el Nuevo Testamento, es el único publicano que se le da este título de jefe de los publicanos. Dice, era un hombre pequeño, dice, y era jefe de los publicanos, o sea, era publicano de publicanos, ¿verdad? O sea, esto nos quiere decir una de dos cosas, ¿verdad? Que de los cobradores de impuestos que existían, él sobresalía, era el mejor o el peor, ¿verdad? Como lo quieras mirar tú, ¿verdad? Porque lo más probable es que era un hombre despiadado. Él no le importaba la situación por la que tú estabas viviendo en tu familia. Él quería el dinero y lo quería ya, ahora mismo, ¿verdad? Entonces, era el jefe, ¿verdad? Era el mero mero, ¿verdad? El jefe lo respetaba, ¿verdad?, por su posición y por su manera, ¿verdad?, de desarrollar, ¿verdad?, su profesión, ¿verdad? Dice ahí que era el jefe de los publicanos. Nos habla de que los romanos le tenían mucha confianza. De entre todos los publicanos era era el favorito de ellos, pues, ¿no? Entonces, era tan malo, ¿verdad?, que dice que la gente, ¿verdad?, aquí el versículo 7 dice que criticó a Jesús porque había entrado a posar en casa, y vea cómo lo catalogan a Zaqueo. Le dicen, entró a morar en casa de un hombre pecador, dice. Entonces, a la vista de la comunidad, este hombre era de lo peor, ¿verdad? Era un pecador, dice el versículo 7. Así de malo era, ¿verdad? El Señor Jesús mismo, ¿verdad?, cuando conoció a Zaqueo, hizo una referencia a él, ¿verdad? Él se refirió a Zaqueo como un hombre perdido. Era un hombre perdido. Tal vez por fuera se miraba que él tenía todo, que no le faltaba nada, pero a la vista espiritual de nuestro Señor Jesucristo, él sabía que ese hombre tal vez se había granjeado todo el mundo, pero su alma estaba perdida. Y entonces Jesús se refiere a él diciéndole, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, refiriéndose a Zaqueo, ¿se fija? Finalmente, Zaqueo es chiquito, pero es grandioso. Qué ironía de personaje. Zaqueo es chiquito, pero es grandioso porque nos enseña una grande lección. Nos enseña una grande lección. Y yo quiero que entendamos algo, ¿verdad? Esta no es una historia para chiquitos, ¿ok? Muchas veces cometemos el error, ¿verdad? O podemos cometer el error si no tenemos cuidado. Podemos minimizar este relato de Zaqueo a un cuento para niñitos. Y déjeme decirle que esta historia no es un relato solamente para niñitos. De hecho, le voy a decir que esta historia va a sacudir su vida espiritual en esta mañana, porque le va a poner a evaluar si usted verdaderamente tiene las 6 señales de una conversión verdadera. ¿Cómo podemos nosotros saber si verdaderamente somos hijos de Dios? Esta historia nos enseña eso. Fíjese, un hombre tan pequeño dándonos una lección tan grande. ¿Cuáles son las señales de una conversión verdadera? Ahora quiero que tenga mucho cuidado con eso que estoy diciendo, porque no estoy diciendo que estas son las únicas 6 señales, ni estoy diciendo tampoco que son las señales de una verdadera conversión. Estoy diciendo que son 6 señales de una verdadera conversión. ¿Se fija cómo es diferente? Son 6 señales que debemos de portar todos aquellos que nos decimos ser cristianos. Ponte a pensar, fíjate, ¿cómo sabemos que Zaqueo, ¿verdad? Dice aquí, nosotros creemos que Zaqueo, aunque era chaparrito, él murió y se fue al cielo porque era salvo, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos nosotros que Zaqueo recibió al Señor Jesucristo? Bueno, primero lo sabemos, ¿verdad? Porque la Biblia nos lo dice. Dice el versículo 6 que entonces él descendió y le recibió gozoso, dice así.
Por lo tanto, ahí nos está diciendo la historia bíblica, ¿verdad? La narración misma nos está haciendo entender, ¿verdad? Que Zaqueo recibió al Señor Jesús y que lo recibió gozoso. Pero bueno, ¿y eso qué, hermanos? ¿Qué tiene, verdad, que lo haya recibido gozoso? Y es lo único que se necesita, hermanos, recibir a Jesucristo con gozo para que nosotros seamos salvos. Es lo único que se necesita, recibir a Jesús con gozo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay muchas personas que reciben a Jesús y lo reciben gozoso. Aquí en las instalaciones de nuestra iglesia, nosotros hemos visto venir a muchos a los pies de Cristo. Pero, ¿cómo sabemos que fue real lo que hicieron? ¿Cómo sabemos que fueron sinceros? Hay veces que nosotros traemos amigos nuestros a la iglesia y familiares nuestros que amamos a la iglesia y se sientan con nosotros en el culto y disfrutan del servicio, de la música, de la predicación. Llega la hora de la invitación, levantan su mano, ¿verdad? O lloran, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos nosotros que verdaderamente fueron cristianos? ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente ha recibido a Cristo? ¿Cuáles son algunas de esas señales de una conversión verdadera? Déjeme decirle que la primera señal de que una persona verdaderamente ha recibido a Cristo Jesús, como lo hizo Zaqueo, es de que la persona lo proclama públicamente. Esa es la primera señal. Vaya escribiendo porque van a ser 6 señales que evidencia, ¿verdad? Una persona cuando verdaderamente ha sido tocado y transformado y salvo por Cristo Jesús, ¿verdad? La persona lo proclama públicamente. Vea el versículo 8 en su Biblia, por favor. Versículo 8, ahí nos dice, entonces Zaqueo dice puesto en pie, se fija, puesto en pie. O sea, cuando Zaqueo dijo, ¿verdad? Que le iba a dar a las personas, ¿verdad? Lo que les robó, ¿verdad? Y que iba a ayudar a los pobres. Lo hizo puesto en pie, ¿verdad? Puesto en pie, dice ahí el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, le dijo a Jesús, ¿verdad? O sea, se puso de pie, hermano. Oiga usted, bueno, pues estaba chiquito, de todas maneras no lo miraba. No. ¿Verdad? La idea aquí, ¿verdad? Es de que había una fiesta en su casa, ¿verdad? Seguramente todos estaban sentados y entonces él se puso de pie, ¿verdad? O sea, se evidenció, ¿verdad? Se puso en pie sobre todos. Ahora, déjeme decir una cosa. Cada domingo alrededor del mundo, el día de hoy tal vez inclusive, muchos pastores alrededor del mundo hacen un llamado al arrepentimiento. Después de que terminamos el mensaje, comenzamos a decir, alguien quiere recibir a Jesús, alguien reconoce que es pecador y comenzamos en eso, ¿no? Es lo que es el llamado al altar o un llamado al arrepentimiento. Ahora, muchos levantan la mano, pero muchas veces al hacerse el llamado a venir hacia enfrente o a ponerse de pie, ahí se frenan, ¿verdad? O sea, no lo hacen público. Tú miras que están siendo tocados, tú miras que están reaccionando al mensaje. Inclusive levantan la mano cuando todos tienen sus ojos, están todos cerrados los ojos. Y a ver, alguien que quiere que ore por él, vea, que reciba, y entonces levantan pero a la hora de ponerlos en pie y que pasen enfrente, ya muchos se detienen. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué hacemos eso los pastores? ¿Sabe por qué? Porque queremos mirar si la persona verdaderamente es sincera. Porque así sabemos que las personas son sinceras porque no se avergüenzan de confesar su fe en Cristo Jesús, ¿se fija? Ahora, yo no sé tú, pero déjame decirte una cosa. Un cristiano que se avergüenza de Cristo, para mí no es un cristiano. No sé cómo lo mires tú, pero te digo una cosa, Cristo estaría de acuerdo con nosotros. Porque ¿sabe qué? Un verdadero creyente comparte su fe. Comparte su fe y en estos tiempos comparte su Facebook también, ¿verdad? Comparte su fe por Facebook, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Por las redes sociales. Muchas veces aquí estamos siempre diciéndoles, pidiéndoles, casi rogándoles, ¿verdad? Que compartan la transmisión, que compartan sus transmisiones, pero muchos no lo quieren hacer. Déjenme, nada les cuesta compartir, ¿verdad? La transmisión con otras personas, pero muchas veces nos preocupa que nuestros amigos se van a incomodar o un poquito de vergüenza porque luego a las personas no les gusta recibir este tipo de cosas. Hermanos, déjeme decirle que la palabra del Señor es bien clara y el mandamiento es bien claro. En 2 de Timoteo 4:2, Pablo le dice a Timoteo y Dios nos dice a nosotros en esta mañana, 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, dice así. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando parezca que es propicio compartir, comparte.
y cuando se sienta incómodo y como que no es propicio compartir, no es un buen momento, de todas maneras aprovechas el momento para compartir. Es lo que significa, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego vean, va más allá, dice, redarguye, reprende, exhorta o anima, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina. Hay personas que me dicen, ay, hermano, es que pastor, ¿sabe qué? Yo no sé compartirlo, yo no sé compartir. Pues hermanos, hay que aprender cómo, hermanos. Hay que aprender cómo compartir. A ver, ¿cómo si aprendemos a cómo comprar, ¿verdad? El celular, ¿verdad? Cómo pagar el celular, ¿verdad? Por la red, por la internet. Ahí eso sí aprendemos, ¿verdad? Sí aprendemos, ¿verdad? Cómo irnos shopping, ¿verdad? O de compras en el Amazon. Eso sí sabemos, eso sí aprendemos, ¿verdad? Pero a la hora de compartir nuestro Facebook, ¿verdad? Ahí ya no. Ay, pastores, que no sé. Hermanos, necesitamos verdaderamente ponernos al día, hermanos, y cumplir, ¿verdad? Nunca ha sido más fácil, hermanos, compartir la palabra de Dios. Nunca ha sido más fácil predicar, llevar a las personas a Cristo Jesús, que en estos días solamente apachúrele compartir, y es una manera de hacerlo. Pero donde sea que usted esté, inclusive en su casa, usted comparta, predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura, ¿verdad? Colosenses 4, 5 y 6, vea cómo nos habla ahí la Escritura. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, déjenme leérselo, dice: andad sabiamente, dice el apóstol Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, dice así. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿verdad? Dice, o sea, o viviendo acorde al tiempo en el que estamos viviendo. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, dice, para que sepáis cómo debéis responder, dice, a cada uno. Déjeme decir una cosa, hay una necesidad y nosotros necesitamos responder a la necesidad de las personas. ¿Cómo debemos de aprender? ¿Cómo? Es lo que dice aquí. Dice, para que sepáis, dice, cómo debéis responder a cada persona, ¿verdad? Necesitamos compartir con la gente. Si no sabemos, necesitamos aprender cómo hacer las cosas para poder compartir con otros nuestra fe. Vea Filemón capítulo 1, versículo 6, cómo nos habla la Escritura ahí en Filemón 1:6. Dice así: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Qué está diciendo? Dice, para que nosotros sepamos cómo compartir nuestra fe de una manera efectiva o eficaz, es lo que está diciendo. ¿Verdad? Necesitamos aprender, hermanos, cómo hacerlo. Yo no les voy a decir quién, ¿verdad? Porque luego el hermano J.R. Rojas, ¿verdad? Se va a enojar conmigo y me va a bloquear de Facebook, pero yo lo veo, ¿verdad? Este hermano es uno de los hermanos que hace poquito bautizamos, ¿verdad? Y déjeme decirle que usted entra a su Instagram, entra a su Facebook, él está evangelizando a través de ese medio, ¿verdad? Él está usando los medios disponibles que él tiene, inclusive desde su cama de recuperación. Él tiene cáncer y aún así él está compartiendo su fe, ¿verdad? Y muchos de los que hemos bautizado, yo veo a esta muchachita de descendencia árabe, Nihal Samahá, ¿verdad? Que la bautizamos en estas pasadas semanas. Ella también yo veo cómo comparte su fe. Me encanta mirar a mí como Ale, ¿verdad? Ale Casillas, ¿verdad? Ella comparte también cómo está estudiando la Biblia, hermanos. Eso habla volúmenes, hermanos, ¿verdad? A otras personas, ¿verdad? Nuestro hermano Chuy López, personas, ¿verdad? Que nos mandan textos, pasajes bíblicos, lo comparten con otras personas, comparte las actividades de su iglesia, ¿verdad? No, hermanos, de que se puede, se puede. De que no quieran o les dé pena, esa es otra cosa diferente, ¿verdad? Porque, hermanos, no todos lo hacen, ¿verdad? Muchos no quieren molestar, ¿verdad? A sus contactos, ¿verdad? O sea, se apenan, ¿verdad? Hay personas que se apenan. Pero déjeme decirle una cosa y le doy una advertencia el día de hoy. Esto es lo que nos enseña el hecho de que Zaqueo, cuando habló de su fe, él se puso de pie. Se puso de pie, ¿verdad? Se hizo evidente a la comunidad y así públicamente él confesó su fe. Déjeme decirle aquí hay una advertencia contra aquellos que se avergüenzan de su fe. Dice aquí el versículo 26, el Señor Jesucristo dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles, dice así la palabra del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Un verdadero creyente hace pública su fe, ¿verdad? Hace pública su fe. Pero un verdadero creyente también sabe qué más hace.
hace de Cristo su Señor. Vea qué interesante, cómo vaya aquí el versículo 8 y vea cómo nos dice la escritura. Dice, entonces Zaqueo, dice, puesto en pie, dice, dijo al Señor, he aquí, y luego le llamó Señor. He aquí, le dice Señor, le dice así, ¿verdad? O sea que él lo hizo su Señor. Le dijo, he aquí Señor, fue el título que le dio. La mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿verdad? Zaqueo llamó a Jesús Señor enfrente. Ahora, tengamos en cuenta que Zaqueo mismo, él era un señor. Zaqueo mismo, así como era chiquito, él era el jefe. Era el jefe de los publicanos, era un hombre de autoridad, de respeto. Y aún así, ¿verdad? Él fue abierto y público en cuanto a su fe y le llamó a Cristo su Señor. Hizo de Cristo su Señor. Y vea qué interesante, no solamente lo hizo Señor de su vida. No solamente Zaqueo hizo a Cristo Señor de su vida, sino que lo hizo Señor de su casa. Estando en su casa, lo sentó y le sirvió a él, ¿verdad? Se dedicó a servir a Cristo Jesús, ¿verdad? Lo hizo Señor de su vida, lo hizo Señor de su casa, de su hogar, porque lo llevó a su casa. Y también lo hizo Señor, vea usted, lo hizo Señor también de sus bienes. Y ahí es donde muchos, ¿verdad? Le frenan a la fe, ¿verdad? Mire, yo con la fe, ¿verdad? Yo muy adelante y sigamos adelante con Cristo, ¿verdad? Y la fe, pero cuando se trata de feria, ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí ya, estas son mis finanzas, Señor, ¿verdad? Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Con Zaqueo que él lo hizo Señor de todos sus bienes. Vean lo que dice la Escritura, Proverbios 3:9. Dice así, honra a Jehová con tus bienes, dice así. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice así. O sea, está diciendo, tienes bienes, honra a Dios con ellos, ofréndalos a Dios, ¿verdad? Y dice, y con las primicias de todos tus frutos, o sea, dale de lo que tienes lo mejor al Señor. Hazlo dueño, hazlo Señor de tus finanzas también. No sé si antes les había contado esta anécdota, pero dice que estaba un pastor, ¿verdad? Que estaba pues bautizando personas ayer domingo, ¿verdad? Y una de las personas, ¿verdad? Que iban a entrar a bautizarse, estaba a punto de entrar al agua, ¿verdad? Pero entonces el pastor alcanza a mirar que este hombre pues traía, ¿verdad? Su cartera, ¿verdad? Con él y alcanzó a notar que ahí trae la cartera y dijo el pastor, uy, la cartera del hermano. Entonces le dice, hermano, ¿sabe qué? Su cartera, hermano, se le olvidó quitarse la cartera. Y entonces el señor, el hermano ¿verdad? Que se iba a bautizar. No, pastor, dice, también mi cartera se va a bautizar, ¿verdad? También mi cartera se va a bautizar. Y déjeme decirle, ¿verdad? Que se bautizó con cartera, ¿verdad? Nos cuenta la historia que así se bautizó con cartera. Ahora, fíjese, muchos estamos dispuestos a confiarle a Cristo nuestra vida, pero no le confiamos nuestra cartera. No le podemos confiar nuestros bienes a Dios. Creemos en que Él nos va a dar la vida eterna. Creemos muchas veces que va a suplir nuestras necesidades. Y nos frenamos en hacerlo Señor de nuestras vidas también. Hermanos, no podemos tener un Cristo a medias, que sea solamente dueño de lo espiritual, pero no de lo material. Si Cristo va a ser tu Señor, va a ser Señor de todo. Hay que hacerlo Señor de todo, porque dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 pero yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles son las señales? ¿Verdad? ¿Cuáles son algunas de las señales de un verdadero creyente? Bueno, un verdadero creyente hace pública su fe. Un verdadero creyente hace a Cristo su Señor. Un verdadero creyente, digo el número 3, busca conocer a Jesús. Busca conocer a Jesús. Me impresiona a mí mirar, ¿verdad? Todo lo que tuvo que hacer Zaqueo con tal de conocer al Señor Jesucristo. Todo lo que él tuvo que pasar para poder conocer al Señor Jesucristo. Fue capaz de hacer hasta lo impensable con tal de conocerle, ¿verdad? Él quería, dice la Escritura, pero no podía. Él quería conocerlo, pero no podía. Versículo 3 y 4. Sígame con su vista, por favor. ¿Verdad? Lucas 19, 3 y 4. Vea cómo habla la Escritura ahí. Dice, Zaqueo dice, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, dice, a causa de la multitud, pues era chaparrito, ¿verdad? Dice, pues era pequeño de estatura, ¿verdad? Haga de cuenta usted que era el desfile, ¿verdad? Y como a él le caía gordo a todos, pues nadie se lo quería poner al hombro para que pudiera mirar el desfile, ¿verdad? Entonces así venía Jesucristo entrando a la ciudad por el centro de la ciudad, ¿verdad? Pero nadie lo quería ayudar y nadie lo dejaba pasar enfrente para que, ¿verdad? Porque no lo querían. Entonces dice, quería, dice, pero la multitud se interpuso ante él. No lo dejó mirar a Jesús.
¿verdad? Porque él era pequeño de estatura, quería y no podía. Pero el versículo 4 dice, vea lo que dice, a lo que recurrió Zaqueo con tal de mirar a Jesús. Dice, y corriendo adelante, dice, corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Vea lo que hizo Zaqueo, ¿verdad? Dice que Zaqueo corrió, dice así. Pero note usted que no dice que solamente corrió, dice que corrió adelante. O sea, se adelantó, se echó una buena carrera, ¿verdad? Se adelantó un buen tramo, ¿verdad? Para poder alcanzar a darle tiempo a Jesús que vaya pasando y llegue al lugar donde él, pues, Jesucristo iba a pasar. Entonces, Zaqueo no nos dice qué tanto corrió, ¿verdad? Pero nos dice que Zaqueo, ¿verdad? Cuando Cristo llegó, el Zaqueo ya estaba arriba, ¿verdad? Zaqueo ya estaba trepado en el árbol, ¿verdad? Cuando Cristo llegó. Pero dice que se adelantó, ¿verdad? Corrió, ¿verdad? Luego dice que llegando ahí se subió al árbol, ¿verdad? Y después de que se subió al árbol se acostó y empezó a esperar a Jesús. Cuando Cristo pasó, hermanos, entonces él ya estaba ahí en el árbol, ¿verdad? Zaqueo, vea lo que pasa, vea todo lo que hizo Jesús, perdón, vea todo lo que hizo Zaqueo para conocer a Jesús. Zaqueo corrió, Zaqueo subió. Zaqueo, cuando Cristo le dijo, descendió del árbol. Zaqueo llevó a Jesús a su casa. Zaqueo atendió a Jesús en su casa. Todo lo que hizo Zaqueo con tal de estar con Jesús. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer para conocer más del Señor? Ahora que no puedes estar en la iglesia, ¿cómo le haces para seguir profundizando tu conocimiento de aquel que te salvó? Déjame decirte que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. No porque no estemos en la iglesia significa que debemos dejar de crecer. El no asistir a la iglesia no es un pretexto para no seguir conociendo más y más del Señor. Tienes al Espíritu Santo de Dios que guiará tus pasos hacia el conocimiento de Cristo Jesús. Ahora que tienes tiempo en casa, lee un libro, escucha un podcast, ¿verdad? Escucha a otro pastor, que yo no soy celoso, que está escuchando a otro pastor, no, que escuche otro pastor, ¿verdad? Mi esposa oye mucho a este muchacho, ¿cómo se llama? De Anda, Freddy de Anda. Oh, ella le encanta escuchar a Freddy de Anda, hermanos. A mí, qué bueno, hermanos. Qué bueno, siervos de Dios que están compartiendo palabra de Dios y es sana doctrina, hermanos, ¿verdad? Por mí, qué bueno. A mí me da gusto que mi esposa esté escuchando otro pastor. Hay pastores, ¿verdad? Que no, se encelan, ¿verdad? Que otras congregaciones. No, hermanos, ahorita hay muchos recursos, hermanos, para nosotros poder crecer, ¿verdad? No podemos quedarnos aquí, disculpe, chaparros espirituales, hermanos. Necesitamos alimentarnos para ser pequeños gigantes, ¿verdad? En el Señor. Entonces, escuche otro pastor, ¿verdad? Cómprese un estudio bíblico. Ahora usted entra, digo, ni tiene que ir a la tienda. Métase ahí en la internet, desde su teléfono, ordene un libro, ¿verdad? Un estudio bíblico por el Amazon, ¿verdad? Y usted puede tener, ¿verdad? Su devocional. Pero haga algo, ¿verdad? Por crecer, ¿verdad? Porque el que es verdaderamente un creyente tiene un deseo ferviente por la Biblia. El que es verdaderamente un creyente, hermanos, de verdad, dice el apóstol Pedro que desea como niño recién nacido el alimento espiritual. Desesperadamente queremos palabra de Dios. ¿Es esa tu actitud hacia la Biblia? ¿Verdad? ¿Eres como Zaqueo que estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de seguir conociendo a Jesús? El que es creyente, aunque sea nuevo en las cosas del Señor, instintivamente sabe que es a través de la Biblia y su estudio bíblico que nosotros conocemos más a Cristo. El profeta Ezequiel nos da un testimonio acerca de un encuentro que él tuvo con Dios, ¿verdad? Y en Ezequiel 3:3 dice así, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, de este rollo de la palabra del Señor. Dice, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice, y yo lo comí, dice Ezequiel, yo lo comí, dice, y fue en mi boca, vea cómo lo describe, fue en mi boca dulce como miel, dice así. Fue dulce como miel. O sea, fíjese, debemos de estudiar la Biblia, pero no nomás estudiarla por estudiarla, hay que disfrutarla. ¿Se fija? O sea, tenemos que agarrar la Biblia y leerla y estudiarla, hermanos, pero disfrutarla. ¿Se fija? Hay comidas que comemos y pues comemos porque pues es lo que hay, ¿verdad? Ya se acabó el mandado y bueno, pues lo que hay, ¿verdad? Y pues ahí lo comes, ¿verdad? Pero hay veces que preparamos unas comidas y las disfrutamos, son como miel en nuestro paladar. Hermanos, ¿quieres saber si eres un verdadero cristiano? Solamente hazte esta pregunta.
¿qué tanto disfrutas la Biblia? ¿Qué tanto disfrutas de la Biblia? ¿Disfrutas aprender y leer la escritura y esos momentos que tienes, los disfrutas? ¿Verdad? Ese es un buen indicativo, ¿verdad? Para uno que es verdaderamente creyente, ¿verdad? Un verdadero creyente hace pública su fe, un verdadero creyente hace de Cristo su Señor, un verdadero creyente busca como Zaqueo conocer a Jesús, ¿verdad? Un verdadero creyente, vea el número 4, un verdadero creyente vive su fe en su casa, ¿ok? Un verdadero creyente vive su fe en su casa. Aquello que publicó, aquello que dijo en público, lo vive también en su casa. Muchos creemos, esto es bien importante, más bien importante esta, porque fíjese, a muchos creemos, ¿verdad?, que el ser cristiano es para el templo. Muchos creemos que el ser cristiano es para la iglesia. Llegando a casa se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida quién somos. Hermano, no. Tu fe, esa fe en Cristo Jesús es para los de tu casa, es para los de tu comunidad también. Mira a Zaqueo. Zaqueo conoció a Jesús, intercambió palabra con Jesús y lo primero que hizo Zaqueo fue llevar a Jesús a su casa, gozoso, dice así, ¿verdad? Y toda su casa y sus vecinos vieron el cambio operado que había en él en su casa. ¿Se fija? En su casa. El Señor nos dice bien claro y en el libro de Mateos nos dice, así alumbre vuestra luz en la iglesia. Dice así, no, dice, así alumbre la luz, así alumbre vuestra luz cuando vayan al templo. No, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, allá donde están ustedes viviendo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, dice la Escritura. Hermanos, la luz que tú y yo tenemos de Cristo Jesús no es para nosotros, es para alumbrar nuestra casa, es para alumbrar a aquellos que nos rodean. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno que Cristo exorcizó? Dice que este hombre, ¿verdad?, era un hombre que daba miedo, dice que lo habían amarrado con cadenas, pero que las rompía, y luego dice que se hería él mismo, se golpeaba él mismo y andaba todo ensangrentado, desnudo, dice que andaba, que vivía entre los ¿verdad?, de su ciudad. ¿Recuerdan esa historia de este hombre gadareno? Dice que cuando Cristo vino y expulsó a esos demonios, ¿verdad?, dice que los mandó, ¿verdad?, ese hato, ¿verdad?, de cerdos, dice, y los cerdos se precipitaron, dice, ¿verdad?, así, y entonces este hombre quedó pues libre, ¿verdad?, de estos demonios. Dice que él quería estar para su agradecimiento, ¿verdad? Cristo dice que le dijo, quiero andar contigo como andan ellos, a los discípulos. Yo quiero andar contigo, yo quiero andar contigo. Pero vean lo que nos dice Marcos capítulo 5, versículo 19 que hizo Cristo. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, le dijo así, a los tuyos y cuéntales, dice. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, compartir nuestra fe y compartir el amor de Dios, hermanos. No necesitamos ir al seminario como un pastor para aprender, hermano. No, solamente vaya a su casa y vaya a los suyos y cuéntele cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Ha tenido misericordia de ti Dios? Cuéntaselo a la gente, ¿verdad? Publícalo, porque dice el versículo 20 de Marcos 5, Marcos 5, 20 dice, y se fue aquel endemoniado, dice, y se fue y comenzó a publicar, dice, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravillaba, dice así. Hermanos, no nos salvó Cristo para hacer luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. Un verdadero creyente nos hace pública su fe, como Zaqueo se puso de pie, hace de Cristo su Señor. Zaqueo, enfrente de toda la congregación que estaba en su casa, le llamó a Jesús Señor, ¿verdad? Mi Señor, ¿verdad? Un verdadero creyente busca conocer a Jesús. Todo lo que tuvo que hacer Zaqueo con tal de estar con Jesús, ¿verdad? Y conocerle. Un verdadero cristiano nos vive su fe en su casa, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, uno que verdaderamente ha recibido a Cristo tiene un corazón generoso. La generosidad, hermanos, es algo que nosotros debemos de cultivar cristianos, ¿verdad? Un corazón generoso es una señal de alguien que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Vea cómo dice él, así lo demostró Zaqueo. Vea el versículo 8, una vez más, 19 de Lucas, versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dice. La mitad de mis bienes doy, dice así, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy. Y esto es una declaración, ¿verdad?, bien tremenda lo que hace aquí Zaqueo. Que Zaqueo dice,
Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, dice así, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos quedamos enfocados en eso de que él iba a regresar el dinero, ¿verdad? Que había robado, pero multiplicado 4 veces, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Pero se nos olvida lo que dice antes Zaqueo. Ve lo que dice Zaqueo. Nos habla de un corazón generoso. Le dice, fíjate, piensa en todo lo que tenía Zaqueo, ¿verdad? Yo no sé cuánto era, pero digamos, pongámosles una cifra por decir algo. Digamos que Zaqueo tenía, digamos, $1,000,000, ¿verdad? Tenía $1,000,000, digamos, ¿verdad? Entonces Zaqueo dice, de ese $1,000,000, que es todo lo que tengo, dijo Zaqueo, la mitad, o sea, $500,000, doy a los pobres. Y después de que ya di todo eso a los pobres, dice, de los otros 500,000, dice, si a alguien le he robado, dice, o le he cobrado de más impuestos, yo se los regreso cuadruplicado. Wow, hermanos, eso es generosidad. Eso es generosidad, hermanos. Todo, o sea, casi todo Zaqueo, ¿verdad? Casi dio todo Zaqueo. Les restituyó a los que les quitó de más. Y aparte les dio a los que no tenían para darle nada, ¿verdad? El que era tacaño y ambicioso ahora es honrado y generoso. Solo Cristo puede hacer eso en la vida de las personas. Si queremos ser como Dios quiere que seamos, tenemos que ser más generosos. ¿Cómo podemos ser más generosos? ¿Cómo podemos practicar, hermanos, la generosidad, hermanos? Bueno, algo que puedes hacer, estudia lo que dice la Biblia acerca de la generosidad. La Biblia habla muchísimo acerca de la generosidad. Ponte a estudiar acerca de la generosidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Este es nuestro manual para cualquier situación en la vida. ¿Quieres ser más generoso? Lee la Biblia. ¿Qué dice acerca de ser generoso? Otra cosa que puedes hacer es pon atención a tus alrededores, ¿verdad? Sé más despierto. Déjame decirte, estamos en un mundo de gente necesitada. Hay mucha gente que necesita ayuda. Solamente abre bien los ojos, ¿verdad? Ayuda a otros a celebrar momentos especiales. Cuando alguien quiera organizar, ¿verdad? Uno de esos desfiles, ¿verdad? De su cumpleaños o porque ya se graduó, pues haz un regalito, es una oportunidad para ser generoso. Ayúdalos a celebrar momentos especiales. Son maneras en que nosotros podemos ser generosos, practicar la generosidad. Aprende también, déjame decirte una cosa, aprende también a recibir generosidad. Oh, hermanos, déjenme decirle, una de las ofrendas que más tocan mi vida es cuando viejecitas, hermanos, ¿verdad? Personas ya ancianitas vienen y me quieren dar una ofrenda de amor a mí. Y yo digo, bueno, yo soy un pastor, o sea, yo estoy joven, o sea, digo, relativamente joven, ¿verdad? Digo, yo puedo trabajar, o sea, más bien yo tuviese que estando, y yo me veo tentado de decir, no, hermana, ¿cómo me va a dar eso? No, le digo una cosa, necesitamos aprender también a recibir la generosidad de los demás. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted empieza a abrir su mano para darle a otros generosamente, naturalmente, es una ley de la vida, es una ley de Dios, que naturalmente tú también vas a empezar a recibir más de la vida. Por lo tanto, no le niegues a otros la oportunidad de darte. Yo a veces tengo problema con eso, ¿verdad? A veces tengo miedo de que me digan, no, pues el pastor, mira, le quita el dinero a la gente. O sea, o recibe regalos de las personas. No, hermanos, ¿verdad? Y a veces por eso me veo tentado a decirles, no, hermanos, no me den. Pero, hermanos, al yo bloquearles esa oportunidad de que me den, hermanos, algo, ¿verdad? Les estoy robando la oportunidad de ser generosos. Y Dios bendice al corazón alegre, hermanos, que da alegremente. Por lo tanto, acostúmbrate también, ¿verdad?, a recibir generosidad de otros. Sistematiza el dar en tu iglesia. Eso del diezmo lo único que hace, hermanos, es enseñarnos de una manera disciplinada a dar siempre a las cosas del Señor, ¿verdad? Es sistematizar, ¿verdad? El dar a tu iglesia, ¿verdad? Es una manera de ser generoso también. Da aprecio verbal. Dices tú, pero no tengo dinero, hermano, no puedo ni diezmar, no tengo nada, ¿verdad? Bueno, da aprecio verbal. La gente que está trabajando, los enfermeros, los doctores en los hospitales, necesitan de nuestro agradecimiento. Queremos una ofrenda de agradecimiento. Porras, ¿verdad? Echarles por el excelente trabajo. Cuando mires un policía en la calle, agradecele, Señor, muchas gracias por lo que está. Eso edifica a las personas, llena a la gente. Sé generoso con tus palabras también, ¿verdad? De repente para, ¿verdad? Por ahí algún doctor, ¿verdad? O algún servidor, ¿verdad? Que esté por ahí en las calles, no sé, barriendo las calles, yo no sé, ¿verdad? Manejando el bus o yo no sé, o lo que sea, ¿no? Cualquier servidor que esté realizando cualquier trabajo, dile, oye, muchas gracias por lo que me dejas orar por ti, y vas a mirar la reacción que vas a tener de las personas.
Podemos ser generosos de muchas maneras. Necesitamos practicar la generosidad, porque la generosidad también es una marca de un verdadero creyente. Dijo Zaqueo, la mitad de todo lo que tengo te lo doy a los pobres. Y de la otra mitad que me queda, dice, de los que les he robado, los regreso cuadruplicado. Hermanos, generosidad, ¿verdad? Generosidad. Finalmente, uno que verdaderamente ha recibido a Cristo se caracteriza por su arrepentimiento. Por su arrepentimiento. Esa es la última señal, ¿verdad?, que vamos a mirar el día de hoy. Zaqueo, ¿verdad?, se arrepintió. Mira cómo dijo Zaqueo en el versículo 8. Ve cómo dice en el versículo 8. Vea tu Biblia, dice. Entonces Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, la palabra clave, se lo devuelvo. O sea, esa habla de arrepentimiento, esa palabra, se lo devuelvo cuadruplicado. El arrepentimiento, mire, yo pudiese darte una definición así teológica, pero déjame decir que nadie como el personaje de Zaqueo ilustra mejor lo que es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que se hace evidente, se nota, se ve un cambio radical en la persona, ¿verdad? Deja de hacer todo lo malo que hacía antes, ¿verdad? Aquello malo que hacía antes ya no lo hace, ¿verdad? Le digo, hermanos, esto no es un cuento para niños, ¿verdad? El cambiar nuestras malas maneras de vivir es de gente grande, es de gente como Zaqueo. Zaqueo dejó de saquear. Zaqueo dejó de saquear. ¿Tú quieres saber si alguien es verdaderamente un creyente? Cristo fue muy claro y él dijo así, por sus frutos, tú te la sabes, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. La persona, déjame decirte algo, mira, porque hay de cristianos a cristianos, ¿eh? Y déjame decir una cosa, mira, si la persona se llama cristiana, pero vuelve y vuelve a repetir los mismos patrones pecaminosos de conducta que siempre ha cometido desde antes de que según él se hiciera cristiano. Pedro, perdónenme, pero yo no soy Pedro. Quejas con Pedro, por favor, ¿verdad? Pedro los compara a esas personas, ¿verdad?, que repetidamente vuelven a recaer, ¿verdad?, en sus pasados pecados o en sus pecados de antes, ¿verdad?, del viejo hombre, ¿verdad? Pedro les llama o los compara a perros y a puercos. Yo sé, otras veces me han criticado, ¿verdad?, porque comparo, o no yo, pero me dicen que les digo puercos o perros a la gente. No soy yo. La Biblia lo está diciendo. Nos vea segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Vea cómo habla el apóstol Pedro aquí, duro, hermanos. Dice así, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por o a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Lo que está diciendo Pedro es esto. Es normal para los perros comerse su vómito. Lo que sacaron, volverlo a comer. Es normal. No me importa cómo sea tu perro. No, pero yo pagué por mi perro $3,000, que es un perro fino. Si vomita ese perro, se lo va a tragar. ¿Sabes por qué? Porque es su naturaleza. Es lo que hacen los perros. ¿Okay? Es normal para un perro volverse a comer lo que vomitó. Así como es normal para un puerco, aunque lo bañes 1000 veces, se vuelve a ir a revolcarse en el lodo. Es natural para un puerco hacer eso. Es su naturaleza. Así como para el hombre que no ha sido regenerado, que no ha vuelto a nacer en el Señor, de esa manera también es normal volver a sus prácticas habituales pecaminosas de antes. ¿Por qué? Porque eso es lo natural para un hombre pecador, pecar. ¿Se diga? Pero cuando la persona ha sido regenerada y verdaderamente ha sido instruida en las cosas del Señor, pues hermanos, hay un verdadero arrepentimiento. Zaqueo, vea usted, dejó de saquear, restituyó aquello que había robado. Dijo Efesios capítulo 4, el que roba, no robe más, sino trabaje, dice así, ¿verdad?
honradamente es la idea, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, después de una evaluación concienzuda de las señales que Zaqueo arrojó, no le queda otra más que concluir una cosa. Versículo 9, dice así, Lucas 19:9. A Jesús no le quedó otra cosa más que hacer esta evaluación de la casa de Zaqueo y de Zaqueo mismo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Wow, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo, hermano, mira, gracias a Dios. Zaqueo, el chaparrito así, hermanos, el pequeño gigante, ¿verdad? El chiquito pero grandioso, hermanos, pasó la prueba, hermanos. Pasó la prueba de una verdadera conversión. ¿Y tú pasas la prueba? ¿Pasas la prueba? ¿Tienes por lo menos estas señales de una verdadera conversión? Si Jesús te dijera, date prisa, hoy me es necesario quedarme en tu casa, y Él fuera en tu casa, después de estar en tu casa, después de haber visitado tu casa, ¿diría lo mismo de tu casa? ¿Diría, ya llegó la salvación a esta casa? ¿Lo dijera? Yo te pregunto a ti, ¿ya llegó la salvación a tu casa? Yo no sé en qué situación esté tu hogar en este momento. Yo no sé en qué situación esté tu situación en tu hogar. Pero es hermoso escuchar lo que Jesucristo vino a hacer. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, dice. Pero el versículo 10, ve lo que dice. Dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tu hogar? ¿Cómo está tu hogar? Tal vez lo sientes ya perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, pastor, pero mis hijos, pastor, mis hijos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, pastor, pero mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero pastor, mi testimonio, mire, ya cometí este error y todo el mundo sabe esto de mí. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pastor, pero mi vida espiritual, mire cómo está, yo estoy deprimido, en depresión. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero decirte una cosa, no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje hoy en tu casa. Jesús pasó por Jericó, pero hoy está pasando por tu casa. Está pasando por la sala de tu casa y te dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Te amo. Estoy aquí, dice Jesús. Aquí estoy yo, dice Jesús. He aquí estoy yo a la puerta, dice. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendremos una fiesta porque yo voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Si la salvación no ha llegado a tu casa, lleva a Cristo a tu casa hoy.